En este vídeo os vamos a mostrar cómo funciona el módulo de edición de flujo de HiWABot. Se puede crear desde el apartado de robots, todos los robots, y aquí nos figuran los canales que tenemos activos actualmente. En este caso vamos a emplear un bot omnicanal por si posteriormente añadimos más canales, poder aplicar este mismo bot a los que vayamos aumentando. Presionamos en crear bot y aquí, como no tenemos ninguna plantilla o ningún bot existente, tenemos que crear un nuevo bot. Podemos seleccionar una plantilla en blanco o una de las que HiWABot proporcione. En este caso lo vamos a empezar de cero, iniciar flujo en blanco. Vamos a darle un nombre del chatbot y si quisiéramos podríamos tener una descripción para en una vista rápida saber de qué trata el bot. Presionamos en crear el bot y aquí ya se nos ha activado el módulo de flujo. Vemos que tenemos el primer nodo y aquí arriba tenemos el botón de publicar. Tenemos una serie de opciones que es como guardar como imagen, o sea, una captura de imagen, una copia de todo lo que es el flujo, cambiar el tema, esto es la interfaz que cambie de visualización, ocultar vista general, ocultar tips de herramientas, duplicar flujo, que vendría siendo parecido a copia, solo que esto ya directamente hace la duplicidad, y cambiar la versión publicada o revertir a una anterior. Tenemos la opción de agregar un nuevo paso desde aquí, aumentar o alejar el zoom, que también podremos hacer desde el propio mouse, organizar directamente, o sea, automáticamente los pasos para que visualmente lo tengamos más sencillo, y luego hacer una búsqueda de un nodo concreto porque podremos nombrar nuestros nodos. Bien, para poder iniciar tras una primera interacción a través de nuestro canal, puede ser cualquiera de los que tengamos vinculados, simplemente con que alguien nos escriba o si es un chatbot de voz nos envíe un audio, directamente podremos pinchar y arrastrar hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo para ir haciendo nuestro flujo, nuestro diagrama. Aquí nos aparecen una serie de opciones. La primera, que es de enviar mensaje, vamos a presionar sobre la primera y vemos cuáles son las opciones que nos figuran. La primera es de texto, donde podemos activar un bloque de texto, donde podemos dar una bienvenida, por ejemplo. Podemos agregar un botón. Vamos a poner un botón. Desde aquí podemos directamente hacer el siguiente paso a este botón por si queremos llevar este orden en lugar de primero hacer el primer bloque con todos los botones y después ir añadiendo las opciones que queramos. Vamos a dejarlo así para ver cómo nos figura visualmente el botón. En este caso, bueno, tenemos un saludo de bienvenida, un primer botón. Desde aquí podemos hacer lo mismo que nos aparecía en el bloque de botón y continuar encadenando cualquiera de estas opciones. Este podría ser un primer menú. En cada bloque podemos añadir 3 botones y después de un primer menú hacer una opción de, por ejemplo, si no escriben ninguna de esas opciones pasado un tiempo, que se cierre la conversación o se derive a un agente o directamente pues, enviar un email o lo que nosotros
tengamos pensado hacer en nuestro chatbot. Es muy importante el tema de la planificación inicial de nuestro chatbot, aunque esto es una opción bastante interesante de poder ir haciendo, eliminando en caliente, es decir, si nosotros publicamos nuestro chatbot, nosotros podemos corregir el chatbot estando en uso, no es necesario ni desconectar el canal ni desconectar el chatbot, simplemente es hacer las modificaciones que nosotros necesitemos y presionar siempre después en publicar. Es muy importante, si no, no se aplican los cambios. Vale, estábamos en este bloque, podemos añadir otro botón, dejamos así para ver las opciones que nos permite el tema de botones. Llegamos a los 3 botones y vemos que en la parte derecha se nos ha desactivado para poder continuar con botones. ¿Cuál es la forma que nosotros podemos continuar añadiendo botones sin que el mensaje se vea duplicado, es decir, sin tener que enviar otro mensaje o algo por el estilo? La idea es volver a presionar el bloque de texto aquí abajo y vemos que se nos ha añadido una nueva casilla. Podríamos escribir texto o directamente añadir solo los botones. Vamos a poner el botón 3, el botón 4, bueno, vamos a modificarlo, poner el 4, el 5, el 6 y vemos que nos ha ocurrido lo mismo porque estaba, al igual que en la parte superior, limitado en 3 botones. Pero si vemos en nuestro bloque, lo que enviará es 6 botones realmente. Esto podemos anidar tantos módulos como necesitemos en un mismo mensaje. Es decir, si nosotros tenemos tarjetas de producto, por ejemplo, añadimos una tarjeta, añadimos la imagen de nuestro producto, el título, un subtítulo y podemos incluso anidar botones dentro de esta propia tarjeta. Tenemos la opción de añadir más tarjetas, es decir, otro siguiente producto. De esta manera aparece pues toda una serie de botones con una serie de productos que nosotros necesitemos. O directamente cada botón nos puede llevar a un producto sin tener que anidarlo en un mismo mensaje. Hay múltiples opciones que podemos hacer y que nos aventajan en cuanto que no tenemos que tenerlo en un sistema externo, sino que nuestros productos podemos tenerlos en el mismo chatbot o en el mismo HiWABot, en el apartado de tienda, por ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? Eso es añadir ubicaciones, añadir un archivo de cualquier índole, un vídeo, un audio, un sticker, una imagen. Podemos incluso hacerlo con código, es decir, podemos añadir una URL con un título, un subtítulo y hacer llamadas o guardados a ítems o hacer guardados en variables que nosotros después podremos exportar. ¿Qué más podemos realizar? En otros podemos realizar todo tipo de opciones tanto en Facebook como en WhatsApp o incluso en WeChat. Simular mecanografía, es decir, simular que hay alguien que está escribiendo por detrás para darle un poco más de realismo al chatbot. Pues enviar múltiples productos, listas de mensajes. Por ejemplo, aquí tenemos solicitud de notificación mensual, es decir, activar una secuencia mensual, que tenemos un módulo de difusiones para eso, tanto se pueden enviar emails como WhatsApp o mediante Facebook, como es el caso.
¿Qué más podemos realizar? Contenido dinámico, es decir, integrar con diferentes plataformas o llamar a plataformas externas para que nos envíe cierto contenido. Esto es el apartado de nuestra tienda interna, es decir, aquí en HiWeb tenemos un apartado de tienda que es este, donde podemos tener nuestros productos, colecciones, gestionar nuestro carrito de compra, nuestras órdenes, donde en el chatbot pueden indicarnos la dirección para que se autogestione la orden. Podemos tener los vendedores dados de alta. Bien, este módulo tendrá un tutorial propio para ver cómo funciona. Continuamos en robot. Estamos en el flujo de pruebas. Y aquí estamos viendo pues, las diferentes opciones. Bien. Aquí abajo vamos a presionar en editar flujo. En la parte inferior teníamos estas opciones de obtener contenido de plataformas o webs externas. Tenemos esta opción de tienda, que es la que estábamos viendo, y luego aquí abajo tenemos diferentes opciones para el tema de análisis, tanto para Telegram como para Facebook. Vamos a ver un siguiente módulo o bloque. Bueno, cabe destacar, aquí arriba tenemos las opciones de vista previa de este paso, de duplicar o eliminar si queremos este bloque de chat. Vamos a, por ejemplo, arrastrar desde un botón y vamos a realizar opciones con el bloque de pregunta. Bien, en pregunta, ¿qué opciones tenemos? Pues al igual que el anterior, texto, donde podemos requerir, por ejemplo, nombre. Tenemos el nombre donde guardar las respuestas del campo, es decir, donde obtener y guardar esta opción que nos escriban. Por defecto ya tenemos dos precargados, pero podemos definir nuestros propios bloques en la opción de contenido. Podemos aquí, vamos a contenido, podemos crear una carpeta o directamente crear aquí un nombre de campo, por ejemplo, podemos escoger el tipo que necesitemos, si tenemos numerados los productos o si es un booleano, que es un verdadero o falso, si es, por ejemplo, un campo de fecha, en qué fecha desea usted ser contactado, bueno, estos dos guardan cierta similitud. O incluso hacer una llamada mediante un JSON, integrar con cualquier otro sistema o software. Una descripción, si tuviéramos unas carpetas podríamos escoger dónde guardar esta opción y vamos a dejarlo así y se nos crea aquí esta primera variable donde se asignará al contacto entrante. Es decir, si nos entra por WhatsApp, podemos requerir nombre, apellido y qué producto tiene usted, por ejemplo, para dar soporte técnico, para que se asigne al departamento que es oportuno o a la gente que es oportuno. Bien, volvemos entonces al flujo, abrimos y vemos aquí que hemos puesto nombre y nos aparecerá el que hemos creado actualmente. En este caso hemos puesto nombre, vamos a poner a seguir con el mismo método. Tenemos nombre, podemos añadir unas respuestas precargadas, respuestas dinámicas, que son las que se comparten con los agentes, es decir, nosotros tenemos una serie de
de definiciones o de descripciones o de mensajes precargados que la gente mediante un atajo podrá enviar en la conversación, o nuestro chatbot también puede emplear. Pueden separarse los de los agentes de los del chatbot y se pueden hacer de múltiples formas, pero esta opción nos permite realizar esto o sugerir respuestas. Se puede añadir un botón de omitir, es decir, no quiero rellenar este campo. Nuestro contacto presionará omitir y puede llevarle a un flujo diferente, donde sea como invitado o directamente saltar al siguiente paso si no es necesario que nosotros que rellene el nombre. ¿Qué más podemos realizar? Pues podemos requerir número, por ejemplo, número de teléfono, un email, una URL. Esto ya más específico como número de teléfono. Este podría ser el número de producto que hablaba anteriormente, y este sí que se guarda en el campo de teléfono, directamente en el usuario. En el sistema de HiWebot se incluiría ahí. Podemos añadir fecha y hora, o una elección entre varias opciones, donde podemos añadir un encabezado, un pie de página, las opciones mediante botones o la predeterminada, o en el caso de Telegram, tendría que ser menú teclado, es decir, escribiendo directamente el número. Podemos requerir la ubicación por el tema que hablaba anteriormente de las órdenes de compra, por ejemplo. Medios de comunicación, podemos añadir imágenes, audios, vídeos o archivos. Y esto todo en cuanto al módulo de cuestión. Hemos visto que podemos requerir cualquier tipo de dato y se guardará en nuestro sistema en un fichero en el que nosotros posteriormente podemos acceder y exportar o manipular o lo que necesitamos realizar, enviar difusiones, etc. Bien, tenemos el siguiente bloque, que es acción. Acción lo que nos permite es toda esta serie de acciones, nunca mejor dicho. Bueno, aparte, cada bloque tiene el módulo de nota, podemos cambiar el nombre también, por eso lo de buscar, que comenté al inicio del vídeo. ¿Cuántas acciones? Bueno, pues las básicas serían estas, que es una infinidad de acciones. Por ejemplo, si nuestro contacto rellena su nombre, la siguiente acción podría ser agregar una etiqueta. Esta etiqueta, por ejemplo, podría ser etiqueta rellena nombre. ¿Y qué hace? ¿Qué podemos usar esa etiqueta? Pues, por ejemplo, si el contacto nos vuelve a entrar, este contacto ya está etiquetado de esa forma, y si tiene esa etiqueta, que no se le solicite el nombre de nuevo, por ejemplo, ya que es un contacto conocido, o el producto, o el número de teléfono, o la dirección, o cualquier otro tipo de... bueno, se puede etiquetar, pues, por ejemplo, también por producto. Efectivamente, como ya he introducido el producto anteriormente, pues lo que podemos hacer es etiquetarlo con producto HiWebot, por ejemplo. De esa forma, el contacto, siempre que entre, nos entrará por el flujo, por su flujo HiWebot. ¿Qué más podemos hacer? Pues establecer un valor variable, borrarlo, borrar todos los campos de usuario, es decir, si tenemos una opción de dar de baja, por ejemplo, o quiero cambiar los datos que tenéis en vuestra base de datos,
pues llevarlo a esta opción. Suscribir a una secuencia de envíos, de suscribir, suscribirse a un bot, de suscribir. Ya vemos que el bot puede ser muy automatizado, entonces si se suscribe al bot puede ser atendido siempre por el bot o en un momento dado derivar a gente y puede darse de baja de ese sistema. Suscribirse a un envío de emails o de SMS. Marcar como conversación abierta, esto es cuando se deriva, por ejemplo, a un agente, para que a la gente le aparezca conversación abierta o pendiente. Estas dos opciones son para atención más bien humana. Marcar conversación como spam, marcar conversación terminada, por ejemplo, si el chatbot ha hecho una serie de respuestas que al contacto le han servido como resolución, podemos finalizar la conversación etiquetándolo de esta forma, o sea, marcar conversación terminada. Hablar con persona o pausar automatización, esto es para derivar con agente, parar el chatbot. Podemos en un momento dado del flujo, que si el contacto nos escribe cierta palabra o cierto número o código, que directamente se pasa a un agente, entonces se pausaría la automatización para hablar con un agente directamente. Es decir, interrumpir el flujo normal para derivar a un agente. Reanudar la automatización de bots. Esto sería pues, lo contrario. Si ha finalizado de hablar con un agente y quiere continuar con bot, por ejemplo, pues se activaría esta. Esta es la de asignar directamente al agente, agregar una nota a los miembros del equipo, es decir, esto lo que hace es enviar una nota a todos los miembros dados de alta en la plataforma. Eliminar usuario bot es para directamente, como si nunca haya entrado a conversar. ¿Qué más tenemos en esta opción? Acciones avanzadas, esto ya es solicitud externa, llamadas a webs o sistemas externos donde, por ejemplo, se puede hacer logins a sistemas externos, donde puedes introducir un usuario, una contraseña, obtener ese usuario y contraseña en HiveOut y enviarlo a ese otro plataforma para comprobar, por ejemplo, si efectivamente tiene cierto producto o quiere hacer una contratación en un sistema interno, o sea, externo. ¿Qué más tenemos? El retraso inteligente, que es de lo que hablaba anteriormente. Puedes, si por ejemplo vamos a esperar 30 segundos, podemos hacer el cambio. Vamos a esperar, si en 15 minutos esta persona no nos escribe nada, podemos realizar también manipular esta opción. Nosotros podemos usar duración, fecha, hora especificadas, fecha, hora dinámica. Si en 15 minutos esta persona no ha pulsado nada, lo que puede hacer es enviar otra acción y, como habíamos visto antes, marcar como la conversación terminada. En este caso, si vuelve a escribir, lo que hará es iniciarse el chatbot de cero. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Esta es la cuestión, requeríamos nombre, bueno, aquí no teníamos nada, era de prueba, pero si no introduce el nombre en 15 minutos, lo que hace es cerrar la conversación. ¿Qué podríamos hacer aquí en medio? Pues enviar un texto donde se indique, añadimos el texto, donde se indique esta así el contacto sabrá
que la conversación se ha finalizado, por lo que cuando vuelva a entrar, pues volverá a iniciarse el flujo nuevamente. Si ha introducido el nombre y quiere pulsar cualquier otro botón de estos, podrá hacerlo igualmente. Es decir, si quiere hacer un paso atrás, lo bueno que tiene de los botones es que siempre quedan activos en la conversación. Si aquí tiene el producto 1, 2 o 3, primero quiere visitar el producto 1, le requerimos el nombre, hace la visita del producto 1, y si quiere hacer la visita del 2 o del 3 o del 5, pues podrá ir hacia atrás en el historial de la conversación y pulsar cualquier botón. Le desarrollará el flujo paralelo que tengamos aquí. Bien, seguíamos en acciones. Estábamos viendo las avanzadas, que es enviar directamente un SMS, por ejemplo, una función de Java. Establecer un idioma diferente, por si nosotros tenemos en el menú inicial, escoja su idioma. Establecer una persona, asignar una persona de atención o que nosotros querramos que realice esa supervisión. Establecer un menú de usuario donde podemos tener definido un menú donde el usuario vaya rellenando sus opciones. ¿Qué más opciones avanzadas tenemos? Pues notificaciones de WhatsApp, de Telegram, de Viber o de Live Agent. Tenemos un siguiente botón de integraciones, donde si tenemos cualquiera de estas integraciones en HiWabot, estas son integraciones rápidas que tenemos en un apartado de HiWabot, donde podemos tener, por ejemplo, Shopify y directamente integrarlo aquí y acceder a todo el menú que tenemos en Shopify, a nuestro sistema de pagos, a nuestro sistema de órdenes, etcétera, etcétera. Notificaciones, estaban también en una opción anterior. Y nuestra tienda, que es el módulo que hablaba anteriormente, donde todas estas opciones podemos integrar en este bloque. Vamos a ver el siguiente bloque, el de condición. Podemos añadir un grupo de condiciones o directamente solo una condición. Vamos a ver, en esta opción tenemos dos modalidades, que es que tiene que cumplir todas las condiciones siguientes o solo alguna de ellas. Agregaríamos una condición, podemos añadir cualquiera de estas opciones. Vemos que hay muchísimas opciones de condiciones, es decir, por ejemplo, si el apellido o si el... ¿dónde está? Si el idioma es inglés, ir a un subflujo diferente donde podríamos tener webs completamente en inglés o nuestro sistema directamente en inglés y ir derivando a ese otro flujo. Podemos activar si distingue mayúsculas o minúsculas, si es, por ejemplo, un login también, o lo que comentaba anteriormente, si el nombre, si ya tenemos el nombre, si el nombre es un valor X, si el nombre se llama, por ejemplo, David, que todas las personas que pongan David lleve a este otro flujo. ¿Qué más podemos realizar con las condiciones? Si no hay esa condición, en este caso se queda es más, este es el de día, este es el de suscripción a secuencias, las secuencias de difusión, de emails, entregados, abiertos, etcétera, etcétera. Si el canal es WhatsApp,
que nos lleve a un flujo diferente que si es, por ejemplo, los restantes. Ya que WhatsApp, por ejemplo, sí que permite algunas cosas que WeChat, por ejemplo, no permite. Bueno, vemos que hay pues eso, muchísimas opciones. Aquí ponemos, si esto es así, el flujo de WhatsApp, y si no es así, pues el flujo de los otros canales que queramos. Vamos a continuar con un siguiente bloque, el de separar. El de separar. El de separar lo que hace es jugar con porcentajes. Es decir, si nosotros queremos que el 50% de las conversaciones vaya por esta opción, podemos agregar otra variante, teníamos el 50%. Si queremos que el 25% de las opciones vaya por este canal y el otro 25% por este. Es decir, es más bien un reparto de conversacional para derivar flujos de conversación. O para añadir, por ejemplo, si queremos que el 50% de las conversaciones vaya a la gente número 1, el 25 y el 25 al 2 y al 3. Es una de las opciones que se puede configurar en este bloque. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a reducir un poco el zoom para ver un poco más. Esta conversación, por ejemplo, enviar correo electrónico. Esto lo que puede hacer es enviar mediante una plantilla que nosotros hayamos definido previamente o enviar directamente de una plantilla que nosotros podemos crear aquí. Es necesario tener un email añadido aquí en HiWabot para poder tener un remitente desde el cual enviar. Aquí podemos introducir pues, el asunto del correo, un preencabezado, y aquí pues añadir múltiples opciones, que es un encabezado, un texto, imagen o botón. Vamos a presionar en imagen. Aquí la podemos cargar directamente desde nuestro PC o realizarlo desde una URL o incluso desde HiWabot en la base de datos de nuestras respuestas rápidas que hayamos definido. Botones podemos enviar en el email. Agregar datos adjuntos, por supuesto, un fichero de cualquier tipo. Y nos da la opción de cancelar suscripción de texto, es decir, nosotros podemos tener aquí abajo algo pues, similar a lo que he escrito por si quieren darse de baja. Tenemos también otra serie de opciones, que es la primera vez o cada vez que se abre puede hacer un siguiente paso. ¿Qué más podemos hacer? Es en el siguiente bloque sería ir. Ir está pensado más bien para subflujos o nodos concretos. Es decir, nosotros podemos tener este chatbot principal. Vamos a realizar en publicar y vamos a flujos. Vemos que tenemos el principal y podemos crear un subflujo llamado de otra forma, que puede ser un flujo de trabajo, flujo de función o flujo web. Vamos a crear un flujo web que es como el que estábamos empleando hasta ahora y realizaríamos pues, un flujo totalmente diferente o un flujo con ciertas similitudes y variables dependiendo del canal desde el cual nos entren, con las posibilidades que permita cada canal. Es
muy extensa las posibilidades que nos facilita. Vamos a volver atrás, volvemos al principal. Ahora podemos elegir el subflujo que acabamos de crear. Una vez lo tenemos seleccionado, ya nos indica aquí a cuál flujo nos va a llevar. Vale, ahora vamos a publicar de nuevo. Se ha guardado este último bloque. ¿Y qué podemos hacer? Pues presionar, organizar automáticamente los pasos. Como vemos, nos ha organizado un poco de manera más visual lo que teníamos pues en cascada o anidado anteriormente. Vemos que se van concatenando todos hasta el último que hemos creado, y de esta forma podemos tener de forma visual, porque en este caso es un flujo que hemos hecho de forma aleatoria, pero si tenemos por ejemplo 5, 6, 10 subflujos, si tenemos todo caído en cascada o desorganizado, visualmente nos puede confundir o nos puede llevar más tiempo realizar un seguimiento de todos los pasos que realiza el chatbot, por ejemplo, si queremos hacer una modificación. ¿Qué más podemos realizar en cuanto al flujo de conversación de chatbot? Pues hacer una prueba presionando aquí arriba en vista previa. Seleccionaremos la prueba del canal que queremos realizar. No tengo actualmente vinculado el chatbot a ninguno de ellos, entonces no funcionaría en ninguno de ellos. Vale, pero si nosotros vamos a Omnichannel y asignamos, por ejemplo, el canal de Facebook, pues aquí nos aparecerá el código QR que podemos escanear, nos abrirá nuestro perfil de Facebook para hacer la prueba, o directamente podemos hacer una copia de la URL. Bien, a grandes rasgos, este es el flujo, el editor de flujo que tiene HiWABot, que tiene una potencia pues, que si lo integramos con plataformas externas y demás, pues prácticamente podemos hacer lo que se nos venga a la cabeza, e incluso pues, llevar a descargas de productos o apps. Podemos hacer pues 1000 flujos diferentes, anidar todo lo que queramos, ya que aunque nuestro perfil de HiWABot solamente traiga un chatbot, al poder hacer subflujos son como muchos chatbots que podemos anidar al principal. El principal, simplemente con dar la bienvenida y llevar a los subflujos que necesitemos, como en este caso, pues hacemos pues infinidad de chatbots que podemos aplicar pues, a todos los canales que tengamos nosotros vinculados en HiWABot. Y nada más, este es el primer botón del editor de flujo. A continuación veremos los restantes en unos siguientes vídeos tutoriales.